Estamos ahí grabándonos. Estaba diciendo, vamos a hacer algún programa. Sí, sí, por favor, sí. ¿Dónde están? Estaba diciendo, ya podemos intentar algún problema con lo que vimos la semana pasada acerca de la definición de viscosidad y de fluidos reales. Vamos a ver si nos sale ya. Vamos a intentar ver o a través de un canal. Flujo a través de un canal, sí, es un aula que es un asco. Da igual que quede grabado que no, es una verdad. Creo que es que porque era un aula original las dos unidas, la B y la A. Por eso la orientación yo creo que la tenía que haber puesto. Pero, flujo a través de un canal. O sea, vamos a ver primero a definir lo que tenemos. Fluido, por ejemplo agua, ¿de acuerdo? Que puede moverse entre dos planos paralelos infinitamente grandes, ¿vale? Pero son infinitamente grandes. O sea, es para que quede la zona en la cual, por ahí, entre los dos planos. Pues, por ejemplo, agua está entre dos planos infinitos. ¿De acuerdo? Y el agua, o el fluido se va a mover todos los elementos de fluido, todas las partículas que constituyen, recordáis un poco, lo último fue justo lo último que dije el día pasado. Podemos considerarlo, estamos en la hipótesis del continuo, formado como por bolsas, cuerpos, ¿no?, pequeñitos, y todos se mueven, vamos a suponer que es un movimiento muy sencillo, que es laminar. Laminar. Vamos a ponerle coordenadas, vamos a poner ya nuestro sistema de referencia, que es siempre importante. Los planos estos están fijos, sí. Vale, lo intento. Que hasta ahora no te has perdido nada, ¿no? No. De acuerdo. Estaba diciendo, es un movimiento laminar por capas. Ahora haré esto es un dibujo en 3 dimensiones, pero dentro de nada lo haré en 2. Entonces, tenemos que todos los elementos de fluido se mueven, iba a decir, no con la misma velocidad, pero sí con la misma dirección y el mismo sentido. No con la misma magnitud de la velocidad, pero sí con la misma dirección y el mismo sentido. O sea, trayectorias rectilíneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Total, que podemos hacer una representación gráfica en 2 dimensiones que será mejor. El plano de arriba, el plano de abajo. Estas serían las trayectorias, luego comentamos eso. Las líneas de corriente, las trayectorias que seguirán. Cuidado que una cosa son, en este caso coinciden las trayectorias con las líneas de corriente. Ya ver, pero eso lo comentaré más adelante. Bien. Ponemos, por ejemplo, el eje perpendicular a los planos y, si queréis,
eje X, o sea que el fluido se está moviendo a lo largo del eje X. Y el eje Z, perpendicular a ambos, ¿no? Regla de la mano derecha, X por Y me tiene que dar Z, es decir, que es un eje perpendicular al plano de la pizarra o de la pantalla, positivo saliendo. No es que sea importante, pero porque no tenemos productos vectoriales aquí. Pero recordadlo. Es decir, que el Z perpendicular a la pantalla. El origen, pues, entre los dos planos, equidistante. ¿Vale? El fluido es real. Es decir, con viscosidad. Nos dicen cómo es la viscosidad. La viscosidad, llegué a decir, parece que comenté, dije, bueno, hay se definen dos viscosidades. Tengo así en la mente, digo, creo que les llegué a decir, hay dos viscosidades, la que yo utilizo, pero creo que no terminé de decir cuál era la otra, o sí, no estoy seguro. Ahora mismo, la viscosidad, tal como lo definí el día pasado, es viscosidad o viscosidad dinámica. Lo comenté, vale, de acuerdo. No, eso ahora mismo estaba dudando. Y si lo divido, esa la dinámica sí, pero no sé si terminé de comentar la otra que, cómo se define. Por eso tenía en la cabeza, digo, me da la impresión de que ahí me entretuve con algún otro comentario, entre medias. No pasa nada. Si yo divido la viscosidad por la densidad, entonces esa no es la dinámica, sino es otra viscosidad cinemática. Yo siempre que diga viscosidad me estoy refiriendo por defecto a la viscosidad dinámica, ¿de acuerdo? Rho es la densidad. Esto también, y bueno, los libros utilizan diferentes letras, la letra griega nu, como esa V, da igual. ¿Vale? Ningún problema. Esto es porque me acabo de acordar de que el otro día a lo mejor no lo dije explícitamente. Y ya está. Tenemos, o sea, que nos dan como datos, pues todos los datos geométricos, cuál es la distancia entre los dos planos, si queréis, D, y nos dicen cómo es mu, o sea, que tiene rozamiento. O sea, lo que necesito es que penséis que tenemos ahí cuerpos que están bajo la acción de fuerzas, ¿sí? Un movimiento con rozamiento. Ese rozamiento viene dado por la viscosidad. Vale. Muy bien. Para mantenerlo, si tenemos rozamiento, y esta es una situación en el movimiento del fluido, que es una situación estacionaria, una palabra importante. Estacionario, ¿qué significa? No que esté quieto, el fluido está en movimiento. Lo que dice es que si yo hago diferentes fotos o me fijo en diferentes instantes cómo es la situación del fluido, yo no distingo, es siempre la misma. Estacionario es que no hay cambios a lo largo del tiempo en la situación, no que esté parado. Eso sería estático, ¿de acuerdo? El matiz entre estacionario y estático son dos cosas diferentes. Aquí está en movimiento, pero en movimiento estacionario, es decir, independiente del tiempo. Y eso es importante ahora, a la hora de... O sea, que todo esto son datos, es información que me están dando. O sea, claro, estoy imponiendo una detrás de otra, estoy imponiendo un montón de cosas al movimiento que cada vez pues lo hace, hombre, este todavía es bastante real. Bien, me dicen la densidad, si la necesito, y estaba comentando, si tengo rozamiento en el fluido, o sea, el fluido está bajo la acción del rozamiento, para mantenerlo en situación estacionaria, no me queda más remedio, ¿no?, que tener que hacer alguna fuerza de alguna manera, ¿no?, sobre el fluido para mantenerlo de eso. Porque imaginaos que yo le empujo el fluido, ¿no?, y suelto, lo de suelto entre comillas. Lo he puesto en movimiento, ¡flap!, y lo dejo ahí a libre albedrío a ver qué hace. Pues naturalmente va a haber disipación,
energía y se terminará parando el fluido. Primero ya no sería una situación estacionaria. De alguna manera tengo que mantener ese movimiento ejerciendo fuerzas de alguna manera, ¿no? De alguna forma. Tendré que estar, fijaos, si los elementos de fluido se están moviendo de izquierda a derecha, no está pensando, el rozamiento va a actuar desde luego en sentido contrario, en la misma dirección. Ya mismamente si nos fijamos en lo que ocurre entre los elementos de fluido y las paredes, ahí está rozando con las paredes, por lo tanto, ¿no? Tendríamos que el rozamiento iría en este sentido. Es decir, que tenemos que contrarrestar ese rozamiento como empujando más por aquí que por aquí. ¿Qué significa lo de empujar? Si yo me estoy fijando en un trozo, entre las líneas punteadas, ¿no? En el fluido que hay por aquí. En un instante. ¿De acuerdo? El fluido que tengo a la izquierda tendrá que estar empujando sobre la zona rayada más que el fluido que se encuentra a la derecha sobre la zona rayada. ¿Sí o no? Como veis, ahora en la cabeza, si yo quiero analizar el movimiento, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar las leyes de Newton. Pero en las leyes de Newton tengo que tener claro cuál es el cuerpo problema. Eso lo elijo yo. Entonces ya estáis viendo, digamos, os estoy llevando. Me voy a fijar en una zona del espacio dentro del canal y ahí tengo una parte del fluido y miraré cómo son las fuerzas que se están ejerciendo sobre esa parte del fluido. ¿Entendido? Porque la segunda ley de Newton es suma de fuerzas que se ejercen sobre mi cuerpo problema. Eso me va a dar cómo es la aceleración o el cambio en el momento lineal, si es que existe. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces tengo que tener claro cuál es mi cuerpo problema para intentar deducir, sacar cuáles son las fuerzas sobre eso. Nos podemos olvidar de la gravedad. Puedo olvidar simplemente decir sin gravedad y así me quito cualquier pensamiento malo que tengáis en la cabeza, sin gravedad. Como soy yo el que pone el enunciado, pues no tiene problema. Pero no, con esto la advertencia quiero decir es que no cambiaría nada. Siempre y cuando la gravedad actuase de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Queréis así? Muy bien, estupendo. Entonces, el fluido que tengo aquí a la izquierda ejercerá una fuerza, ¿no? Por ejemplo, aquí en un trocito por aquí, ¿no? Tiqui, 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 tiqui. Ahora lo estoy dibujando tridimensional, ¿no? Tiene que estar ejerciendo una fuerza por unidad de área. Es decir, vamos a cogernos, que ya sois mayorcitos, la presión. ¿De acuerdo? Tenemos una presión, el fluido de la izquierda está presionando sobre lo que tengo ahí en la zona entre las dos rayas, y el de la derecha está presionando. Tengo también una presión, pero claro, empujando de esta manera. El fluido a la izquierda actúa sobre el de la derecha, o el fluido siempre en forma de, si la fuerza es normal, empujando, nunca tirando, aunque eso es, digamos, una afirmación que puede llegar a ser no cierta, que acabo de decir. Porque ahí depende todo de cómo sean las fuerzas intermoleculares. Para un gas no hay ningún problema en lo que he dicho, las fuerzas intermoleculares son muy pequeñas. Para un líquido habría que verlo un poquito más. ¿De acuerdo? O sea que fijaos que ya ahora en este problema lleva a lo que mañana haremos con más detalle, cómo son las fuerzas dentro de un fluido. Bueno, pero la presión la tenemos. O sea que tenemos en esta sección 1, si queréis, y en esta sección 2, tenemos una P sub 1 y una P sub 2. Y está más, voy a decir, aunque eso no es, no está bien que lo diga, está muy claro que P sub 1 tiene que ser mayor que P sub 2. Porque claro, si no, difícilmente si el rozamiento está actuando ahí, tienes que compensarlo, ¿no? La fuerza tendrá que ser mayor por la izquierda que por la derecha. El fluido por la izquierda empuja más que el fluido por la derecha.
Si hay cualquier cosa que... O sea, esto es... Intentar divertirnos es ver que planteéis todas las dudas que tengáis mientras lo voy haciendo. Lo vamos discutiendo. No es una cosa que yo lo haga, porque si no me aburro un montón. ¿Vale? O sea, que no dudéis en... ¿Todo el mundo por ahí está bien? Vale, todavía no he dicho cuál es el objetivo. Mucho estoy tardando. ¿Qué es lo que tenemos que hallar en este problema? ¿Cómo es la velocidad? Vamos a ponerlo bonito, el perfil de velocidades. Fijaos que la velocidad, vector velocidad, ¿no? Aquí dentro, aquí ya explícitamente tendría que decir en qué estás pensando, en la velocidad de cada elemento de fluido, ¿no? O en la velocidad en cada punto del espacio. Esas son dos formas de describir el fluido. Lo voy a dejar así un poco. En este problema no tengo... Podéis pensar una cosa o la otra que me va a llevar a lo mismo sin ningún tipo de... La velocidad, ¿de qué va a depender si yo me estoy fijando en puntos del espacio? Solamente va a tener una componente no nula, por lo que estoy diciendo en el enunciado, ¿no? Que va a ser la componente X. También en los libros veréis que puedo utilizar U con signo de vector, como queráis. Si tenemos que... era U, V, W o Vx, Vy, Vz, me da igual. Aquí únicamente la única componente no nula distinta de cero va a ser la componente X, ¿no? La velocidad, ¿estamos de acuerdo? Vale. O sea que cuando nos está diciendo determinar el perfil de velocidades, nos está diciendo esa Vx o esa U. ¿Cómo depende de qué? Y ahora pensemos, todo se está moviendo, es equivalente para cualquier sección a lo largo del eje X. Los planos son infinitos. Por lo tanto, esta velocidad, la componente X de la velocidad, dependerá de X. Es decir, que aquí será diferente que aquí. No. Fijaos que son infinitos, o sea que yo me puedo mover, tengo el mismo problema, no sé exactamente dónde me encuentro. Por lo tanto, de X no va a depender. De Z, tampoco. La única cosa de la que va a depender es de Y. Es decir, que cuando nos dicen determinar el perfil de velocidades es ver cómo esa es la componente de la velocidad a lo largo del eje X en función de Y. Naturalmente tiene simetría el problema y tiene que ser lo mismo que para menos Y, tal como he puesto el origen en el medio, en el punto medio. ¿En función de Y, has dicho? Sí, en función del eje Y. En función del eje. Si uno piensa en un río, pues está pensando naturalmente y tiene rozamiento, el agua que está en contacto con las orillas está quieto, porque ahí vienen las condiciones de contorno. Cuando tenemos... Podemos dejarlo ya, discutirlo, si es cuando surgen las cosas, en fluidos, ¿no? Tenemos problemas en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que complica las cosas. ¿Cómo serían las condiciones? Hombre, decirle en el tiempo es decirme en un instante cómo se encuentra el asunto, vale, inicialmente. Pero en el espacio, ¿qué significa? Primero, si las paredes no son porosas, el agua no puede penetrar a través de o el fluido no puede penetrar a través de las paredes. Cuidado, que eso depende de la aplicación que ahora os tengo a vosotros, que sois de ingeniería mecánica. Y eso, pues hombre, no siempre va a ser así. Pensad, por ejemplo, en el fracking, ¿no? ¿Sabéis lo que es el fracking o no? ¿No? Bueno, lo del petróleo, exactamente. ¿Cómo ha conseguido Estados Unidos ser nuevamente el primer productor mundial de petróleo? Si no me equivoco, casi, superando a... No creo que supere a Arabia Saudí, pero digamos, en los últimos años, Estados Unidos ha logrado cubrir todas sus necesidades de petróleo y de gas, y encima exportar. ¿Lo sabíais? Gracias al fracking, sí.
Entonces lo que se hace es romper a lo bestia, ¿no? Inyectar agua en la roca, porque digamos el petróleo está, hombre, lo mejor, lo más barato es naturalmente en depósitos, ¿no? Como en un depósito, pero también hay petróleo que está metido todo entre los poros de la roca. Entonces la cosa es extraerlo, y eso es a lo bestia. Inyectas, haces pozos, e inyectas en alta presión agua con componentes químicos para darle un poco más de alegría al asunto, y con la presión haces estallar la roca, por así decirlo. Pero bueno, ahí lo que tenemos son fluidos en rocas porosas. Claro, si la roca es porosa, las paredes son porosas, entonces esta condición de impenetrabilidad a través de las paredes ya no se da, y habría que imponer una condición acorde a eso. Fijaos, o sea, en una aplicación bastante interesante en fluidos. Esa condición no se cumpliría ahí, habría que ver qué es lo que hay que poner. Pero bueno, en nuestro caso, evidentemente, y en los más normales, lo que tendríamos es que la velocidad, la componente normal, la componente normal a la pared, en contacto con las paredes sólidas de la velocidad, tiene que ser cero. Bueno, eso tampoco es cierto, tiene que ser cero si la pared no está en movimiento. Pero si la pared tiene movimiento, entonces tienen que tener la misma componente. La componente normal de la velocidad del fluido tiene que ser igual a la componente en la dirección normal de la pared. Imaginaos un sistema que tuviese paredes móviles, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. En el caso sencillo, las paredes están fijas en mi sistema de referencia, no se mueven, velocidad cero. Entonces significa que la componente normal de la velocidad normal a la pared tiene que ser cero. Eso independientemente de si el fluido es real o ideal. ¿De acuerdo? Si el fluido es además real, o sea, con viscosidad, tenemos que añadirle una condición de frontera, de contorno adicional, que es la componente tangencial de la velocidad a la pared, en el punto indicado, tiene que tener la misma velocidad, tiene que tener la misma componente de la velocidad en esa dirección que la pared, si está quieta, cero. Resumiendo, en este caso, el fluido en contacto con la pared tiene que tener velocidad cero porque la velocidad está quieta. Aquí y aquí, en cualquier punto. Claro, si uno piensa, dice, bueno, y alejándonos justo aquí, ¿dónde será primero la velocidad máxima? Pues justo en I igual a cero, en el punto medio. Es decir, que uno tendrá un perfil. Pero ¿cómo es esa curva? Eso es lo que nos... Puede haber muchas curvas que cumplan esas condiciones de frontera, ¿no? Que U en menos D medios y U en D medios sea igual a cero, y con un máximo en el punto medio. Mismamente podría hacer así, plac, y eso también cumpliría eso. ¿Bien? Ya tenemos todos los ingredientes. Pues vamos a aplicar las leyes de Newton y a ver si cruzar los dedos y a ver si tenemos suerte. Muy bien, vamos otra vez. Vamos a hacerlo más corto. Ya estaba bastante liado. Bueno, justo he escogido los... ¿Cuál va a ser mi cuerpo problema entre la sección 1 y la sección 2? Pues va a ser cuidado, no llega a las paredes, sino entre I y menos I. ¿De acuerdo? Yo me fijo en todo ese, y uno dirá, bueno, fijaos, por metro de longitud a lo largo del eje Z, porque el eje Z, a lo largo del eje Z también el canal es infinito. Si queréis ponemos un metro, y entonces todos los resultados serán por metro de longitud a lo largo del eje Z, por metro de canal en esa dirección. Vale, de acuerdo. Este es mi cuerpo. ¿Cuál es la aceleración que tiene ese cuerpo? Ese fluido.
situación estacionaria. Por lo tanto, la aceleración es nula. La aceleración es nula. De cada uno de ellos, si queréis, fijaos que ya lo estoy poniendo finito. Si cogemos un elemento de fluido infinitesimal, una bolita, ¿no? Sigue esta trayectoria, ¿cómo es la aceleración de ese elemento de fluido? Cero. Cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor estáis pensando que la aceleración es nula, es cero, porque no cambia el módulo de la velocidad. Y la aceleración lo que me da son los cambios del vector velocidad. Aquí no está cambiando ni el módulo de la velocidad para cada elemento de fluido, ni su dirección. ¿De acuerdo? Porque podría darse el caso de un flujo en el cual el módulo de la velocidad de los elementos de fluido, me fijo en uno, no cambia, el módulo, la magnitud, pero la dirección sí. Por ejemplo, una trayectoria circular, sí. Según he entendido de lo que has dicho, si el problema es estacionario, la aceleración sí lo va a hacer. Bueno, cuidado. No, he dicho que es nula porque no cambia el módulo de la velocidad y la trayectoria de los elementos de fluido es rectilínea. No cambia la dirección de la velocidad. No cambia ni la magnitud de la velocidad, el módulo, ni la dirección. Ahora piensa en lo que comenté el día pasado, que esto está girando entre dos paredes, ¿no? Si quieres, para hacerlo. Y yo me fijo en un elemento de fluido y es un flujo sencillo, laminar. Es decir, que las trayectorias de los elementos de fluido son circulares. Imagínate que este, por ejemplo, está dando vueltas en ese sentido. Cada uno a una distancia determinada con un módulo de la velocidad diferente. ¿La situación es estacionaria? Sí. En el problema tal como se plantea aquí, es una situación estacionaria. ¿La aceleración es nula? No. Porque la trayectoria, aquí la velocidad, cuando se encuentre por ahí, tiene esta velocidad, cuando se encuentre por aquí. Tendríamos para cada elemento de fluido una trayectoria circular uniforme. Si tenemos aceleración centrípeta. O sea, con que cambie una de las dos, tanto el módulo Hombre. ya existe aceleración. La aceleración es esto. ¿Qué puede cambiar? ¿El módulo o puede cambiar la dirección? ¿De acuerdo? Para que sea igual a cero, no puede cambiar el vector en sí. Es decir, que no cambie el módulo no es suficiente. ¿Estuviste en mecánica? ¿Estabas matriculado en mecánica? Sí. No. Pues ahí es donde, fíjate, ahí es donde puedo decir, todo esto lo hemos visto en la asignatura del primer semestre. Y además con una profundidad que te pueden comentar tus compañeros. Pero no solo sería decir que necesito la de mecánica, no, necesito con los conocimientos básicos de física general. Es decir, ¿qué es la aceleración? Es porque nosotros trabajamos en la de mecánica esto en diferentes sistemas de coordenadas. O sea, que no es tan... Pero bueno, no pasa nada. O sea, podría decir, saco el hacha y no digo más. ¿Te ha quedado claro? ¿Por qué? Ah, perdona. Estaba mirando a ti con lo de la mascarilla. Bueno. Bien, ahora. Estupendo. Aceleración cero. Vale. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, la suma de fuerzas. La fuerza neta tiene que ser cero. ¿Vale? Muy bien, genial. Y ahora vamos a ver ese sumatorio, qué fuerzas hay. Tenemos el fluido por aquí, a la izquierda, que empuja. Este que se opone. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la fuerza en este lado? Dije, la presión es la misma en toda la sección. Ahí me podríais buscar las cosquillas. ¿No? Decir, ¿y por qué a esta altura es independiente de la altura? ¿Veis? Me pongo yo con vosotros y digo, esa afirmación que hago yo, no decís ni pío, es lo que más me molesta, en el sentido no de que me molestéis personalmente, sino de decir, ¿por qué no harán sangre en ciertos momentos? Conmigo y con todo el mundo, que la cosa es pensar, no aprenderse de memoria. Entonces ahí
necesitaría un poco más de explicación para decir, es que si la presión variase en esta dirección, es decir, que en este punto fuese distinto, digamos, estaría empujando el fluido, el de abajo, imagínate que es mayor por aquí que por aquí, entonces eso significa que lo está empujando verticalmente, pero claro, yo estoy obligando a que el fluido sea horizontal, lo cual no cuadra bien. Es decir que, claro, salvo una cosa que dije antes, acerca de la gravedad. Claro, si le añado la gravedad, el fluido ese lo tengo que sostener, se tiene que sostener de alguna manera. Es decir, que por aquí abajo y por aquí arriba normalmente tendría que estar el fluido que tengo por aquí abajo, empujar más hacia arriba que este que tengo por encima hacia abajo, porque tiene que sostener el peso de todo ello. ¿De acuerdo? Claro, eso sería, digamos, al final, para quitaros un poco la curiosidad, simplemente lo que estoy restando es el término hidrostático. Dicho así, para que quede bonito. Pero el resultado en el problema da igual que lo consideréis con gravedad, y entonces sería considerar cómo es la caída de presión con la profundidad, o sea, el aumento de presión con la profundidad, que sería lineal, si fuese un líquido como el agua, ¿no? O quitárselo, restárselo, porque el movimiento es el horizontal, el que estamos considerando. ¿Veis que dije si está actuando a lo largo del eje y la gravedad? Porque si pusiese el canal con una cierta orientación, con un ángulo, entonces ya la cosa cambia un poco. ¿Bien? Es decir, que más o menos he dado una explicación plausible, a decir que aquí la presión en todos los puntos, en la sección 1, en la sección 2, en cualquier sección de estas transversal, es la misma presión. Fuerza por aquí. Tendremos positivo en el eje, está empujando hacia la derecha, y tendríamos P1 por el área que tenemos aquí. Todo este área, que va a ser la misma, tal como he escogido la forma de ese cuerpo, ¿no? Es el mismo. Aquí tendremos naturalmente la componente, y estoy pensando en la P2 por A. O sea que aquí, en la suma de fuerzas, y ya buscando únicamente la componente a lo largo del eje X, pues tengo P1 por A menos P2 por A. Vale. Claro, pero tengo el rozamiento. Y el rozamiento lo tengo por aquí arriba y por aquí abajo, rozando con las capas de fluido que tengo por encima y por debajo. En algún momento tenemos que meterle el rozamiento. Claro, no es tan agradable como en el rozamiento seco. Vale, pues vamos a hacer algún hueco en algún sitio. Por ejemplo, por aquí. Va a ser 2 veces por la simetría, es decir, que si lo vemos en uno... A ver, habíamos dicho el día pasado, cuando ponía una tabla así y otra tabla por aquí fija, ¿no? Y teníamos por aquí, creo que había dicho esto el eje Y y esto el eje X, que habíamos dicho que ocurría, que si para mantener si ejercíamos una fuerza tangencial sobre esa tabla de área A, teníamos que la fuerza esta, por unidad de área, iba a ser proporcional, si el fluido es newtoniano, a y la constante de proporcionalidad era la viscosidad dinámica. ¿Recordáis? O sea, por eso este problema es, digamos, vamos a cogernos un poco lo que habíamos visto y recordarlo el día pasado. Bueno, pues efectivamente, aquí tendremos una cosa parecida. La fuerza la tenemos aquí, y dependerá de en qué sentido esté actuando, dependerá de si ese gradiente de velocidades es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Fijaos, si yo ejerzo una fuerza sobre esta tabla, aquí, de esta manera, en el sentido positivo del eje X, y eso se mantiene con una velocidad constante, ¿de acuerdo? El fluido que tengo, la capa que tengo inferior, justo por debajo de esa tabla,
¿cómo es la fuerza que está ejerciendo sobre la tabla? Si se mueve con velocidad constante, tendrá que ser una fuerza de esta manera, ¿no? Es decir, que la fuerza que ejerce el fluido por aquí abajo sobre la tabla es en el sentido contrario. Pero claro, tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce la tabla sobre el fluido será hacia la derecha. Es decir, lo que tenía aquí. ¿Habéis visto cómo ahí también estoy utilizando las leyes de Newton, la tercera ley de Newton? Bueno, total, que por aquí, ¿qué tendremos? Mu cuidado, por el área. O sea, que esto va... tenemos por metro de longitud del eje Z, pero tendré... ¿Qué longitud, qué distancia hay entre 1 y 2? Pues vamos a llamarlo L, si queréis. Es decir, que tendría aquí todo esto por L por 1 metro a lo largo del eje Z. Aquí donde ponía A, puedo poner ese A, ¿cuánto va a ser este? Teníamos aquí desde 0 hasta I, desde 0 hasta menos I, es decir, que tendríamos 2I, ¿no? Por 1 metro, porque es a lo largo del eje Z. ¿Lo veis? Eso. Prisma. Entonces esto es 2I por metro a lo largo del eje Z y tenemos el área. O sea, que esa A que había puesto sería 2I por 1 para 1 metro. En cambio aquí el área, tengo un rectángulo que es L por 1 metro a lo largo del eje. Es decir, que los resultados van a ser por metro. ¿Bien? Puedo quitarme ya el 1 y el 1 por aquí. Muy bien, es decir que tendremos P sub 1, segunda ley de Newton. Ya me puedo borrar. Cuidado, y además esto por arriba, que ya se me olvidaba el 2, pero equivalentemente por abajo, ¿no? Tengo simetría. Tengo la fuerza por arriba, la tengo por abajo, o sea que 2 veces. ¿Bien? Fijaos, en ese momento ha sido... Normalmente suelo ser muy despistado en esas cosas. Sin miedo, me ayudáis. Tendremos segunda ley de Newton. Y tendremos P sub 1 menos P sub 2, 2i, más 2 veces mu, 2 veces L mu, lo digo con respecto a ahí. Cero, porque la aceleración habíamos discutido antes, que no tenemos, que es nula. O sea que tendremos por aquí a ver si lo he hecho bien. Sí, lo he hecho bien. Sí, no hay. ¿Veis? Ahí viene el... ¿Sabéis? En este momento cuando dije lo he hecho bien, hago lo mismo que vosotros, es decir, todos. A pesar de que yo insisto, ¿no?, en pensar, yo también, la memoria, porque yo ya sé el resultado, ¿no? Entonces estaba pensando, de lo que voy a hacer, ¿me va a salir ese resultado o no? Pero es la memoria, hay que dejar libre el... decir, bueno, oye, no pasa nada. ¿De acuerdo? O sea que tenemos aquí una ecuación que habrá que resolver. Diferencial. Fijaos que la incógnita, que es u, me aparece en su derivada. Así que tendremos aquí, las constantes vamos a separar variables. Vamos a resolver una separación de variables. Eso quiere decir que tendremos aquí vamos a intentar primero dejarlo ahí claro, igual a menos P1 menos P2, el 2, bueno, el 2 y el 2 se me va a ir, 0 dividido por L mu,
y por i. Eso quiere decir que tendremos aquí si esto es cierto, la suma también es cierta. Y ahora tendremos que hacerlo con los límites de integración desde igual a que habíamos dicho que esto era de medios. Bueno, y depende de lo que queramos. Desde de medios hasta un cierto. Y aquí tendremos u en d medios, que es igual a 0. Hombre, se puede hacer de dos maneras, si queréis. Yo estoy poniéndolo al final nos tiene que salir lo mismo. Si queréis la hago de las dos maneras. Puedo considerarlo como integrales indefinidas, la resuelvo, y el resultado es salvo una constante de integración. Esa constante de integración, ¿de dónde la voy a sacar? De las condiciones de contorno. O bien, considero el problema como integrales definidas, entonces tengo que poner los límites de integración, que es lo que he hecho hasta ahora. De una manera o de la otra me tiene que dar el mismo resultado. ¿Se entiende? ¿Cómo queréis? ¿Definida o indefinida? Definida la tengo así, y si no la otra manera, pues lo que había puesto aquí. Tendríamos y en el resultado, al integrar, le meto la constante de integración. Vamos a borrar aquí arriba. Y ahí hacemos una pausa. Vamos allá. Genial. Es decir, que tendremos ¿esta o esta? ¿Cuál cojo? Esta. Sí. Tendremos. Perdón, aquí puse los que sois tremendos. Puse los límites para ahí y son al contrario. ¿No veis que aquí tengo los de i y aquí los de u? Ay, qué capullo soy. U en i, u en d medios. En d medios y en i. ¿No os disteis cuenta? Yo tampoco. ¿No veis que estaba integrando la de la izquierda era en u? Por lo tanto, los límites de integración son en u, no en i. Tenemos entonces u menos 0, está integrales. Y ahora tendremos aquí menos P1 menos P2 dividido por L mu, esto, y tendremos por aquí un medio de i al cuadrado entre d medios e i. Es decir, un más y le cambio los límites de integración. Es decir, que tendremos aquí que u de i será P1 menos P2, L mu, el 1 medio para acá, y de medios al cuadrado, o sea, d cuadrado cuartos, y menos, ¿lo estoy haciendo yo aquí? El medio, sí, menos, no sé. Voilà, ya está. Sí. Yo no entiendo los límites que has puesto. Genial. De u y Perfecto. Y no me extraña porque hasta aquí llegas sin los límites de integración. Sí. O sea, la expresión que tenía ahí. O sea, tenía
Por ahí. Eso, hasta ahí llegaste, ¿no? De la segunda ley de Newton. Pues ahora voy a resolver esta ecuación diferencial por separación de variables. Pongo las variables, tengo u e i, pues pongo unas, paso aquí multiplicar. O sea que esto es cierto, para una variación infinitesimal en i me produce un cambio, una variación en la componente x de la velocidad de acuerdo a esta ecuación. Si yo sumo las variaciones, también es cierto. Si es cierto para una variación infinitesimal, para la suma de variaciones infinitesimales es cierto. Flap, flap. Y ahora digo, ¿qué es lo que tengo cuando i es igual a d medios? Tendré una velocidad u, fíjate que estoy por arriba, ¿no? Está en contacto con la pared. Pero me refiero, ¿el D para ti qué es? Creo que no sé si lo puse antes. D era la distancia entre los dos planos. Sí. Puse aquí el... Sí, todo eso podéis decir. O sea, que esto es de medios. Esto es de medios. ¿Vale? ¿Más? Eso. Y ahora, pues, entonces estaba diciendo que los puse al principio, porque soy el despistado, puse aquí las de i cuando era la de u. Entonces aquí es el valor de la velocidad cuando i es esto, y esto, la condición de contorno me decía que, ya que la pared está quieta, eso tiene que ser 0. Y ahora digo, estoy sumando hasta un i determinado, tendré una velocidad u, que aquí puse u de i determinada. Si no, nos cogemos las integrales indefinidas, tenemos aquí la u, aquí la integral correspondiente, más una constante de integración. Fijaos que es una ecuación diferencial de primer orden. Resolverla es integrar una vez. Por lo tanto, me aparece... ¿Y cómo determino yo esta constante? Imponiendo la condición de contorno de que u en d medios es 0. Y me sale lo mismo. ¿Vale? Bueno, ¿y esto qué es? Esto es una parábola. Es decir, que tendríamos aquí... Tendríamos aquí cosa como a lo largo de... No, estoy poniendo mal. Estoy poniendo mal porque estoy poniendo justo al revés. Tenemos que u es 0 cuando i es de medios. El máxima se encuentra naturalmente en i igual a 0. Y el valor será u máxima, un medio, P1 menos P2, L mu. Recordad que P1 era mayor que P2, por lo tanto, es positivo. ¿Bien? ¿Qué os parece? Yo diría que después de la introducción, ¿sí? Aquí, la U máxima es cuando I es igual a 0. Fíjate que está restando aquí. ¿Cuándo tendrás el valor máximo? Cuando esto es 0, ¿no? Más, sí, preguntad.
Quieta y parada. En la integral, fíjate que tú lo que intentas resolver es cómo es u en función de i. ¿De acuerdo? No tiene... Si tú haces eso, que lo puedes hacer naturalmente, tiene que ser cierto también, ¿no? Pero no te da la información que tú quieres. Sí, es un coñazo. Bueno, me recuerda que no he hecho la pausa en el momento adecuado. Hacemos ahora la pausa, pensad todo, ir afilando el cuchillo para a continuación a las, son y 5, pues hay 11 o 12, ¿no? Nos vemos.